esto incomoda, pero como que uno se ya va acostumbrando y ya después se le olvida, aunque lo esté incomodando. Es raro. Mire si para guardar. Ahora sí, ¿cómo están, hermanos? Estoy esperando a que me pongan la diapositiva y por eso es que estoy haciendo tantos olas. Pero empecemos porque si no quitamos tiempo. A ver, bueno, me están ganando. Hay que hablar más duro. Bueno, empecemos. Ahora sí. En las últimas veces que hemos estado aquí, mi papá, tanto como yo, hemos estado hablando de esta estatua, de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que está en Daniel capítulo 2. Ahora, hablamos mucho acerca de esta estatua, que era una estatua idolátrica, que tenía que basarse en alguien, tenía que basarse en alguna cosa, no es simplemente una estatua que dijeron, ay, mira, hagámoslo como una persona. Tenía que tener un modelo, y ese modelo descubrimos que era el mismo Satanás. La estatua refleja caracteres de Satanás. Descubrimos que estaba en construcción, y a diferencia de la mayoría de los edificios, no se construye de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y cada uno de los pequeños símbolos que vienen dentro de la estatua va representando algo diferente. Tenemos la cabeza, tenemos los brazos, que en la Biblia ustedes leen pecho y brazos, pero en el texto original solamente hace referencia al brazo. Tenemos las entrañas, que normalmente se leen en la Biblia como cadera, pero habla de las entrañas. Y ahora vamos con las piernas. Pero solamente así, para hacer un test rápido, o mejor dicho, como para repasar lo que ya se dijo. Empezamos con la cabeza, que la cabeza era de donde surgían las ideas, ese es el símbolo de la cabeza, que tenía un oro falso, que representa divinidad, fe. Entonces, esta estatua busca adoración, busca sustituir el lugar de Dios. Después avanzamos al segundo reino, porque el primero era Babilonia, el siguiente que se lo comió, por así decirlo, fue Medo-Persia, y este representaba el brazo, que era la autoridad, el poder. Siempre en la Biblia, cuando se habla de brazo, representa el poder no solamente civil de la ley, sino también el poder como tal. Dios con su brazo poderoso hace tales cosas. Y este reino era Medo-Persia, que curiosamente hizo precisamente eso, imponer leyes para sustituir el lugar de Dios en la oración, en el culto, pero por medio de la ley. Y llegamos a Grecia, que fue el que habló mi papá, y Grecia es un dolor de cabeza. Vean, Grecia es el reino que más dolor de cabeza dio, y es donde encontramos la división de los metales bonitos, los metales que usted quiere tener en su bolsillo, de los metales que usted no quiere tener cerca, porque estos eran para la guerra. Y el bronce era utilizado precisamente para la guerra. Este material simbolizaba un reino que iba a ser autoritario, iba a ser poderoso, iba a gobernar todo el mundo, así lo describe Daniel. Y este reino eh, también hizo algo muy extraño, poco común. Todos los reinos siempre buscaban englobar a todos los demás pequeños reinos del mundo, o del mundo conocido, porque no iban a llegar hasta América, pero del mundo conocido intentaban dominar todo, englobarlo dentro de ellos, cada uno por sus propios medios, casi todos por medio de la guerra, pero también tenían pequeñas características curiosas. Babilonia lo hacía por el, digamos que romance y atracción al oro, te mostraba las cosas lindas y usted decía, nah, ya quiero ser babilónico, esa punta que esto va a estar bien. Los medos y los persas lo imponían por la ley, pero los griegos tenían una tradición muy curiosa. Los griegos llegaban y te dominaban, te destruían la ciudad, te dejaban hecho, pero una tinaja en el suelo, que qué va a hacer Job. Y después de eso, te imponían su cultura, su creencia, sus conocimientos, todo lo que fuera griego. A partir de ese momento, usted ya no iba a ser tico, usted iba a ser griego. Y hasta la fecha eso sigue. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos les enseñaron en la escuela la evolución? Todos deberían de levantar la mano, menos de que no hayan ido a la escuela. ¿Ustedes saben de dónde originó las teorías evolutivas? No fue Darwin. ¡Ay, gracias! Ah, chévere, qué bonito trabajar con diapositivas. eh, no fue originado en sí de Darwin. O sea, Darwin lo perfeccionó con el tiempo y demás después de muchos siglos. Pero todas esas ideas eran griegas. Las ideas naturalistas de buscar el conocimiento a través de lo que te enseña la naturaleza. O sea, inclusive en sus mitologías, ustedes saben cómo es la mitología griega. Al principio solo había caos. Y del caos nació Urano, que es el cielo, y Gea, que es la tierra. Y la evolución que dice, al principio todo era caos. Y luego ¡pum!, una explosión y todo se originó. Es exactamente todo lo que ustedes creen, hasta su lenguaje es griego. Y eso es algo muy curioso que hizo Alejandro Magno.
Alejandro Magno impuso su lenguaje, no solo su cultura, sino su lenguaje. Porque como lo dijo mi papá la vez pasada, el peor dolor de cabeza que ha tenido Satanás en los últimos 4000 años ha sido que Dios en la Torre de Babel se le ocurrió decir, nah, esta no me la hacen, y les dividió los idiomas. Una persona, hay un video en YouTube muy curioso de un par de pastores que se encuentran y hay dos ovejitas, un grupo de ovejas y un grupo de ovejas, y las ovejitas se quieren juntar y todas bonitas y todas lindas y hacen todos los medios para juntarse, pero entonces los pastores a una les cortan rayas y a las otras les cortan pelotitas en la lana y después de eso se quieren matar y ya no se quieren porque se ven diferentes. Lo mismo pasa, lenguaje distintos, culturas distintas, personas distintas, todos se quieren matar entre ellos y en un mar revuelto, ganancia para Dios. Porque entonces Satanás no puede unificarlos, no los puede hacer creer exactamente lo mismo, no los puede hacer caminar por el mismo sendero. Pero ahora sí, llegamos a digamos que a la última parte de la estatua, las piernas. Mi papá dio como que un indicio de qué eran las piernas. Pero quiero preguntarles a ustedes. Recuerden que los símbolos en Daniel y Apocalipsis, los símbolos en la Biblia se entienden a base de la misma Biblia. Entonces, cuando ustedes piensan en piernas, ¿qué se les viene a la cabeza? En la Biblia, ¿verdad? No me van a decir piernas, no sé, una modelo. No, no. En la Biblia, ¿qué es piernas? Cuando ustedes dicen piernas, ¿qué versículo se les viene a la cabeza? ¿Ninguno? Pistas. ¿Qué fue lo primero que vio Juan cuando volvió a ver a Dios en su forma celestial en el Apocalipsis? Decía que tenía pelo como lana, como plateado, decía que tenía ojos de fuego y decía que tenía piernas como columnas de fuego, como columnas de bronce. Las piernas en la Biblia representan el poder del individuo, representan el peso del individuo, donde usted ejerce la fuerza. Y entonces vamos a buscar versículos. Quiero que me busque alguien Juan 19:32. Está ahí, pero se ve muy chiquito, entonces quiero que alguien me lo busque y me lo lea. Juan 19:32. Y mientras tanto alguien que me busque Génesis 32:25. Y les soy franco, los tuve que escribir porque no me acordé de ellos. Son un montón de versículos que hablan acerca de piernas y tener que recordarlos todos. Y era lo malo que soy yo recordando versículos. Mi abuela sí, mi abuela decía, en Juan 2:35, 27, 63.3, en el tercer párrafo dice esto. Está bien, yo no. ¿Quién lo tiene? Juan 19:32. Vamos a ver qué es piernas, según la Biblia. ¿Alguno? ¿Alguien que lo tenga? Si no, lo leo yo. Sí se puede. Juan 19:32. Y mientras tanto alguien Génesis 32:25. Exactamente. Para los que no oyeron, por la hermana, eso es referencia a Jesús. A Jesús en la cruz lo pusieron junto con dos personas y a cada uno, como ya llegaba el sábado, y pues llegaba el sábado, no lo podían dejar en el madero, porque para un hebreo que alguien estuviera colgado en madera era maldición. Por eso es que los crucificaban y por eso es que los judíos veían algo tan feo en la crucifixión, porque eso era maldecir. Entonces no podían dejarlos en sábado. Ustedes saben cómo son los fariseos, así que había que bajarlos. Pero si usted bajaba a alguien de la cruz y se lo podían llevar, se podía ir corriendo aunque fuera medio herido. Entonces la forma de arreglar el asunto era que le quebraban las piernas, un método muy humano, y ya el hombre no iba a poder escapar. Pero cuando llegaron con Jesús, a Jesús no le quebraron las piernas. Eso cumple un modelo simbólico. Él era inquebrantable, pero no le quebraron las piernas porque él ya había muerto. ¿Por qué Dios no permitió que le quebraran las piernas a Jesús? O sea, permitió que lo latigaran, permitió que lo pisotearan, que le escupieran, que le hicieran de todo, pero no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque eso representa el poder, el peso, la fuerza de Jesús, y eso no iba a ser quebrantado. A ver, ¿quién tiene Génesis 32:25? Ahí está la hermana, eso. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Tenemos al ángel, ese es Jesús. Tenemos a Jacob agarrándose a Jesús y le decía, no te suelto, no te suelto, no te suelto. Y Jesús, en vez de, no sé, darle una patada, agarrar y pegarle en una queca, podía hacerle un millón de cosas, pero él decidió agarrarle el ligamento del muslo y zafárselo. O sea, el ligamento del muslo
Este es el muslo, ¿de acuerdo? Es un músculo. Aquí hay dos tendones que sostienen cada uno de los muslos. Ahora, ese tendón, Jesús hizo y se lo reventó. Y automáticamente, ¿qué le va a pasar al muslo de la pierna? Al músculo. Ya no tiene fuerza. Y entonces, ¿qué iba a pasar con Jacob? Iba a perder su fuerza, porque las piernas representan la fuerza. En este caso, si son las piernas de la estatua, es donde vamos a tener la fuerza de la estatua, es donde va a estar el peso, la fortaleza de la estatua. Siguiente símbolo. Tenemos, bueno, si me lo pasa, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ahí está. Hierro. Cuando ustedes piensan en hierro, lo primero que se les viene a la cabeza en la Biblia, ¿hierro qué es? Vean, el hierro y el bronce comparten muchas similitudes en la Biblia. Ambos son usados para la guerra, pero hay una gran diferencia. El bronce es un metal más noble, se usa para la guerra, sí, pero para una guerra un poco más noble. No es tan, es sangrienta, pero es que ya la otra se pasa. El hierro es sangriento. Entonces, alguien que me busque números 35:16. Números 35:16. Sí se puede. Mientras tanto, vea, solamente vamos a citar dos. Entonces, Salmos 107:10. El que quiera leer el del medio, ahí lo lee. Salmos 107:10 y números 35:16. Alguno que tenga la Biblia. Porque pues, estamos estudiando la Biblia. Entonces, lo lógico sería tener la Biblia. Números 35:16 dice así: si lo ha herido con instrumento de hierro y muere, es homicida. El homicida ha de morir. Eso hace referencia a las leyes que Dios dio por medio de Moisés, en el que dice, si lo mata con hierro, culpable es, homicida es, y su última sentencia es la muerte. Pero lo interesante es que no dice quien lo mate con bronce o quien lo mate con una piedra. A ver, en el tiempo de los hebreos, ¿qué era más lógico? Que usted tuviera una piedra o que tuviera un pedazo de hierro que hay que refinarlo, hay que pulirlo, hay que llevarse a poner. Lo más lógico es que usted tenga una vasija, una piedra a la mano, no sé, con lo que mató Caín a Abel, con una piedra. Pero, ustedes, ¿qué viene ahí escrito? Hierro. ¿Por qué hierro? A ver, ¿quién tiene entonces Salmo 107:10? Sí, la hermana. Ah, bueno, ya ganó. Salmo 107:10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. ¿Por qué no dice aprisionados en aflicción y en muerte? O en aflicción y bronce. O en aflicción y piedras muy feas y ásperas. Dice hierro. El hierro en la Biblia representa algo sanguinario, algo feo. O sea, no es que usted va a ir a la guerra y a ver qué pasa. No, es que cuando dice hierro es porque te va a ir mal. Es porque va a haber sangre por todos lados. Entonces, este imperio que iba a ser la fortaleza de la estatua, donde se iba a apoyar la estatua, donde iba a estar el poder de la estatua, también iba a ser el reino más sanguinario y asquerosamente horrible en términos de guerra que jamás haya existido. Siempre que ustedes ven en Job la criatura que se habla de Leviatán, pezuñas y escamas de hierro. El dragón de Daniel tiene garras que hollan la tierra y son de hierro. Siempre que se habla de hierro es sangre, mortandad, matanza, algo horrible. No es que, ay, es que le pegaron y pobrecito y lo mataron. No, es que lo mataron de una forma horrible. Entonces este reino iba a ser bien feo. Ahora, ¿cuál reino le ganó a Grecia? Vean, el imperio griego, que parecía indestructible en manos de Alejandro Magno, después de que Alejandro Magno muere, ya no se ve tan indestructible. Y entonces aparece otro reino, el romano, que curiosamente les voy a dar un dato muy interesante, y eso es importante para después. El imperio romano y el imperio griego prácticamente eran el mismo imperio. No hay mucha diferencia entre los dos. Ustedes ven a los romanos en la antigüedad y los veían, por ponerles un ejemplo, la historia de César y Bruto, que lo mata y le dice, hijo mío, tú me mataste. Bueno, es porque literalmente era casi hijo de él lo había casi que adoptado. Y le había puesto un tutor. Adivinen cuál tutor le había puesto. Un esclavo griego. Y todos los grandes estudiosos de aquella época, todos eran estudiosos porque habían recibido clases de ¿quiénes? De un griego. O sea, para que ustedes me entiendan, en este momento es como que en esa época ser griego es como que ahora usted dijera, voy a ir a estudiar a Harvard. Era lo mismo. Puede ser que te van a enseñar mantequilla, pero es Harvard. Puede ser que te enseñen cualquier tontera, pero es un griego. Y Roma había absorbido todas esas tradiciones, todas esas cosas de los griegos y los tenían casi que idolatrados, los tenían casi que en un pedestal.
intelectual, pero los romanos los aniquilaron y les dieron sopa de muñeco, como dicen aquí en Costa Rica. Les ganaron bien feo. La parte sangrienta de este imperio, vea, cosas malas que hizo el imperio romano. Saquemos una lista. Mató a Jesús. Yo creo que la lista ahí termina. Vean, no ha existido en la faz de la tierra un imperio más feo que este. Y aquí es donde viene la parte interesante, que hoy vamos a abarcar hasta el final de la estatua si me da tiempo, porque yo no sé cuánto tiempo me queda. Dios quiera. El que me diga 5 minutos me le enojo. Chévere. Hoy esperamos terminar la estatua. Entonces vamos a ver, analicemos. La estatua de Daniel está en Daniel 2 y me dice que tiene oro, plata, bronce, y hasta ahí todos son puros materiales diferentes, ¿sí o no? O sea, usted tiene, no sé, 3 kilos de oro y le dicen, se lo cambio por 3 kilos de bronce y no le va a hacer gracia. Entonces, puros materiales diferentes. Llegamos al hierro, que sabemos por la historia que es el imperio romano. Y después me dice que los pies son barro con hierro. Les hago una pregunta. Si hay hierro ahí, hasta el final de la estatua, hasta los pies, si hay hierro ahí, entonces, y el hierro representaba a ese imperio, entonces ese imperio, ¿hasta cuándo va a llegar? Hasta el final. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que ustedes no hablan en latín y no tienen a un tipo con una coraza en la cabeza diciéndoles, Ave César? Así que usted lo vea, que usted diga, mira, ahí está el imperio romano, claro, los italianos, esos italianos, ya no existe. Y es porque iba a haber un cambio en los pies, iba a haber una diferencia, una transmutación, un cambio. Para los que no sepan qué es transmutación, es lo que los alquímicos intentaban hacer, convertir el plomo en oro. Iba a haber una transformación, pero iba a seguir siendo lo mismo. Entonces, sí se puede cambiar, sí se puede, yo sé que sí se puede. Esto es gracioso hasta cierto punto. Sí, mejor. Chévere. Ahí está. Ok. Primero empecemos con el barro de los pies. Tenemos barro. Aquí hay 3 símbolos. Es el único de la estatua que tenemos 3 símbolos más el reino. Tenemos barro, hierro, los pies y algún reino. Porque si cambia, pues tiene que ser otro reino. Pero tiene que ser uno muy parecido a Roma. Sabemos que es el hierro. El hierro es que son sanguinarios, son malos, son del diablo. Literalmente del diablo. Pero el diablo sigue malo. Ahora tenemos barro. Cuando ustedes piensan en barro en la Biblia, ¿qué se les viene a la cabeza? Ustedes dicen, barro, claro, es esto. El hombre, eso, chévere. Vea, alguien que me lea Job 10:9. Chévere, el que me lo dijo. Y para la hermana que no se me queda atrás, Job. Isaías 64:8. Vamos a leer Job 10:9. Dice, acuérdate cómo a barro me diste forma y en el polvo me has de volver. La pregunta es, cuando ustedes leen el Génesis, ¿cómo Dios hizo al hombre? Dice que lo tomó del polvo y lo forjó. Ahora el polvo, si usted tiene polvo nomás, el polvo no se sostiene. O sea, yo sé que Dios puede hacer lo que sea, 68 dijo él. pero Isaías. 64:8. Sí, Isaías 64:8. Un toquecito nada más. El polvo no se sostiene solito. El polvo no se amarra. Pero cuando usted le agrega agua al polvo, cuando usted le mete agua al polvo, se convierte en barro. Y el barro usted puede hacer castillos de lo más lindos en la playa con eso. Bueno, pues más o menos eso fue lo que hizo Dios. Ahora, ¿cómo hizo célula por célula? Es Dios, Él puede hacer esas cosas. Usted no puede hacer una célula con barro. Pero Dios sí. La hermana Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que a obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, quedamos claros en que cuando nos referimos a barro en la Biblia, hace referencia a 3 cosas. Lo que se le tiene que venir a usted a la cabeza son 3 cosas. El ser humano hecho de barro, porque nosotros somos hechos a base de barro. Entonces, somos barro con una burbujita de aire en el centro. Eso somos. Se llama Namesh, esencia, espíritu de vida. ¿Usted quiere saber qué es un ángel? Un ángel es fueguito con esa misma burbujita. Eso es un ángel. Y así cada ser que Dios hace, así será. No sé cómo será, pero así será. Entonces, hombre, barro. ¿Quién hace el barro? Es la otra parte que se le viene a la cabeza cuando piensa en barro. ¿Quién hace el barro? ¿Quién es el que le da forma al barro? En ningún versículo de la Biblia usted va a encontrar que el barro le dio forma a Satanás.
nunca va a encontrar que Satanás es el alfarero. El alfarero siempre es Dios, siempre es Jesús, el que rompe la vasija y la vuelve a hacer. Entonces se me viene el tercer punto importante en esto. Esta estatua es de Dios. A ver, si el oro era falso y la plata era falsa y el bronce sí era bronce, pero bien malo, y el hierro sí era hierro, pero es que es del diablo, entonces el barro, que representa, digamos que los medios creadores de Dios, a Dios creando algo, a Dios creando al ser humano, va a ser ¿qué? Algo falso. Entonces, esta entidad, la última entidad, va a intentar no solamente hacer lo que hizo aquí Nabucodonosor en su cabeza, sustituir el lugar de Dios, sino que él va a intentar sustituir el lugar de Dios como creador, que es algo que nunca hicieron antes. Vea, ustedes se ponen a buscar todas las mitologías, eso es una de las cosas que a mí me encantó de la Biblia. Todas las mitologías son iguales y se les ocurren cada cosa. Un día de esto estaba hablando con mi hermana acerca de la mitología griega, veas que en serio, nunca la lean. Eso es como una película porno mal hecha, en serio, es horrible. Pero todas las mitologías se parecen, todas siempre tienen un inicio más o menos loco. Vea, los egipcios decían que había un huevo y se lo enrollaba una serpiente y ¡puf!, salía una mujer bailando y la mujer iba creando todo. La mitología japonesa decía que los dioses creadores, que quién sabe quiénes eran porque no vuelven a aparecer, le dieron una lanza a dos tipos ahí que eran de otros dioses y con la lanza ellos y creaban las islas y creaban todo. Todas las mitologías siempre son así, pero nunca es como algo preciso de qué fue creando punto por punto, día por día, toda la creación. Y nunca en ninguna mitología he encontrado que haya alguno que haya creado todo en menos de 7 días. Todos siempre eran creaciones locas, que Zeus se le ocurrió meterse con su hermana y entonces nació Jebe y cosas así voladas de la cabeza. Pero ustedes leen el Génesis y en el Génesis fueron 7 días exactos, contados, y cada uno con punto y coma cada una de las cosas que fue creando Dios y en un orden lógico. Porque en las mitologías los órdenes eran muy locos, muy extraños. Primero creaban a los seres humanos y luego creaban la luz. ¿Y qué hacían los seres humanos sin calor y sin luz? Y pues quién sabe, ahí verán qué hacían los dioses. Pero en la Biblia todo lleva un orden lógico. Primero Dios llega y crea la luz, luego ordena la luz, la separa de la oscuridad y tenemos todas las estrellitas después. Agarra la tierra, le forma la agua, porque es más importante el agua que la tierra, luego le saca la tierra y ya cuando está la tierra entonces crea los animales y cuando ya están los animales crea toda la hierba y cuando ya está toda la hierba para que ellos coman y tengan que comer, entonces sí, se le ocurre crear al ser humano. Es un orden lógico. Pero esta entidad última se va a meter con eso que ninguna otra religión pagana se metió. Ahora vamos a analizar para definir quién era este imperio. Dice el otro símbolo que son los pies. ¿Sí me pasó? Sí, sí me pasó. Los pies. Juan 13:10. No sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos. No vuelvo a preguntar. En la vida vuelvo a preguntar. Me gustó cuando me dijo 15. Vean, pies. ¿Qué simbolizan los pies en la Biblia? De hecho, yo hice una prédica entera acerca de pies. ¿Qué es pie en la Biblia? ¿Por qué el pie es importante? Alguien que me busque Juan 13:10 entonces. Los pies son la parte más importante del cuerpo, según la Biblia. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está ¿qué? Está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, él estaba completamente limpio, Pedro. Y le dice, no, límpiame la cabeza, límpiame las manos, límpiame los pies, lo que tenga que limpiarme. No, pues usted está todo limpio. Entonces lo único sucio van a ser los pies. ¿Por qué los pies va a ser la única parte que iba a tener sucia y que iba a necesitar lavar? Porque es con lo que usted camina. Usted puede tener piernas, puede tener brazos, puede tener cabeza, puede tener hígado, páncreas y puede tener todo. Pero le falta un pie y de ahí usted no se mueve. Es más, a usted le falta el dedo meñique del pie y automáticamente usted va a andar cojo y capaz que no camina. Así. Los pies, aunque es la parte más ínfima y baja y reducida del cuerpo, que también es símbolo de eso, es la parte más baja, la parte más sucia, si lo quiere ver así, del cuerpo, también es la que te guía, la que te lleva por el camino. Usted puede tener el camino enfrente, pero si no tiene pies con los cuales caminar, de nada hace. Por eso fue que Jesús curaba ciegos, leprosos y cojos.
No dice en la Biblia que Jesús andaba curando gente, no sé, con toxoplasmosis. Yo sé que no existía, pero bueno, sí existía, pero no se conocía. Pero el punto es, Dios hablaba de ciertas sanaciones en particular. Al mudo lo hacía hablar para que predique, al ciego lo hacía ver para que entienda, al leproso lo curaba de su pecado y al cojo, ¿por qué lo curaba? Para que pudiera caminar, porque Jesús es el camino. Pero esta estatua no es de caminar por el sendero de Dios. Y si toda la estatua está sucia, porque Pedro estaba todo limpio y lo que tenía sucio eran los pies, pero si toda la estatua está sucia de la punta de la cabeza hasta abajo, entonces ¿qué tan podridos y malos van a estar los pies? Van a estar bien sucios. Significa que es el reino más sucio, descompuesto, feo, sangriento por el hierro, y aparte que intenta sustituir el lugar de Dios. Ahora busquemos, para ya terminar y irme, ¿cuál es ese imperio? A ver, tenemos que buscar un imperio que era romano, porque nace de Roma, sigue teniendo hierro, entonces tiene que seguir siendo romano, que intenta usurpar el lugar de Dios, donde se cumplen todas las demás partes de la estatua. Tiene que ser sangriento, tiene que intentar sustituir el lugar de Dios, tiene que tener la gloria de Babilonia, tiene que intentar reunir a todos en un mismo punto, todas las cosas de la estatua tienen que conglomerarse en ese. Tiene que haber nacido después del Imperio Romano y tiene que haber nacido en la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Ven la estatua que tiene 2 piernas? Bueno, pues si solo fuera un Imperio Romano, entonces solo sería una pierna, pero hay 2 piernas. El Imperio Romano en la antigüedad se dividió entre Occidente y Oriente, entonces tiene que nacer después de eso. ¿Cuál fue el único imperio? Se los pongo fácil. ¿Cuál fue el único imperio que nace después de eso y que tiene todas esas características juntas en una sola? Sí se la saben, pero no la quieren decir. Se llamó el Imperio Apostólico Católico Romano. Así se llama, Imperio Católico Apostólico Romano. Y ese imperio también es una iglesia, que también se mete con el día de Dios. Entonces esa fue la estatua. Y después de ahí, vea, todo va a ir de chorreadita. Todo el resto de esto es como de bajadita. Ya ustedes subieron la colina y ya después de ahí es como para abajo. Dios me los bendiga, tengan un muy bonito sábado y me tengo que poner la mascarilla.